también se conocen como hipoglicemiantes o antihiperglicemiantes, ¿no? En este caso, en su práctica les van a venir dos, creo que fármacos, vía insulina, vía otro que es a nivel sintético de forma experimental, pero voy a tratar de hacerles recordar, o sea, la mayoría para que puedan entender mejor. Entonces, la exposición se va a dividir en lo siguiente, pues a ver un poco la fisiopatología que también está en su glosario, también la clasificación, el mecanismo de acción y lo más clásico que sí les puede preguntar, ¿no? Que son los efectos adversos. Entonces, la fisiopatología de la diabetes mellitus es algo que es algo muy complejo en realidad, ¿no? No solamente es como una serie de pasos, e incluso estudios recientes están mencionando algunos factores genéticos también, entonces, pero sobre todo va a tener dos ámbitos, ¿no? Lo que son lo genético y lo ambiental, y sobre todo lo ambiental, ¿no? Creo que es algo que ustedes muy bien conocen, personas obesas, sedentarias, que no tienen mucha actividad física, y cómo es que sucede todo esto, pues vamos a tratar de explicarlo de una forma sencilla. Eh, una célula muscular, cualquiera que ustedes, de cualquier brazo, pierna, puede ser una célula adiposa, puede ser una célula del hígado, cualquier tipo de célula va a tener receptores. ¿De qué? De insulina, ¿sí? La insulina es una de las hormonas más importantes en nuestro organismo. Entonces, primero que nada, va a haber insulina dentro del organismo, ¿no? Entonces, imaginemos, ¿no? A nivel sanguíneo, la insulina está ahí paseando y va a llegar a la célula. ¿Y cuál es su receptor? Tirosina quinasa, ¿no? Este receptor es importante porque va a tener una serie de proteínas y además va a tener una particularidad, que es que se va a autofosforilar. Entonces, la insulina va a dar en sus receptores, ¿no? Y como nosotros vemos, van a tener enlaces y fosfatos, ¿no? Con aminoácidos, que es el aminoácido de tirosina, ¿no? Entonces, eso es algo normal, estamos viendo todo lo normal. ¿Qué es lo que sucede? Esta molécula es muy importante porque va a fomentar la sensibilidad a la insulina. Como está de verde, es como que lo va a ayudar, ¿no? Entonces, normalmente, cuando se autofosforila, va a ser una cascada de moléculas, ¿no? El sustrato del receptor de insulina, de ahí tenemos el PI3K, la proteína quinasa B, entre otras. Todo esto, ¿para qué? Para que a nivel intracelular tengamos lo que es el GLUT4, que es el transportador de glucosa. Entonces, ese transportador, como se pueden dar cuenta, está como encerrado, está en su puerta, ¿no? Algo tiene que abrirlo. Entonces, dentro de la célula va a haber dos moléculas importantes. Esta AS160 que se va a encargar como esa llave que no abre, ¿no? Va a estar así impidiendo de que se abra la puerta. Y también otra molécula. Entonces, esta quinasa lo que va a hacer es inhibir al inhibidor. Es como que lo va a eliminar. Entonces, básicamente, el GLUT4 va a estar libre y por lo tanto se va a poder translocar, ¿no? A nivel de la célula. Ahí está. Se va a translocar, se va a poner ahí en la membrana para que, como dice su nombre, va a transportar la glucosa y va a entrar. Entonces, esa es la función, ¿no? Normal de lo que va a suceder a la insulina. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Nosotros sabemos que la glucosa se va a almacenar de forma de glucógeno, ¿no? Por eso es que ahí tenemos la enzima glucógeno sintasa, que esa es la que va a armar todo esto. También va a estar inhibida, ¿no? Por otra proteína. ¿Y qué hace el AKT? También va a inhibir otra vez al inhibidor. Entonces, todo tiene sentido, ¿eh? A nivel molecular es lo que sucede. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar en la diabetes? Pues comida chatarra, una vida sedentaria, no deporte, te va a dar lo que es una cantidad de ácidos grasos incrementado. Te va a dar un estado proinflamatorio. ¿Y cómo es que sucede todo esto? A ver, si nosotros comemos mucha grasa, ya habrán visto lo que es el metabolismo de los lípidos, a nivel del intestino, ¿no? Se van a digerir y demás. Entonces, esta grasa se va a acumular en nuestro cuerpo. Ahora, va a haber una hipertrofia, porque como va a aumentar de tamaño, va a aumentar de volumen, la hipertrofia patológica lo que va a realizar es que hay una compresión. Nosotros sabemos que todos los vasos están comprimidos, están irrigados por vasos sanguíneos. Entonces, si crece, básicamente obviamente va a comprimir ese vaso, lo va a hacer más pequeño. Entonces, toda célula va a necesitar sustratos, va a necesitar oxígeno. Entonces, básicamente, la célula adiposa se va a automatar, por así decirlo, ¿no? Al crecer va a generar hipoxia, no va a haber oxígeno. Entonces, va a generar una respuesta inflamatoria, ¿no?
vías como el factor nuclear kappa beta, que ya han debido oír. ¿Y por qué esto es importante? Porque este estado preinflamatorio lo que va a realizar son proteínas importantes, ¿no? Va a segregar una serie de proteínas que van a inhibir a esta adiponectina. Y esta adiponectina es una hormona muy importante, porque básicamente es la hormona buena en todo esto, ya que va a aumentar la sensibilidad a la insulina. O sea, va a decir, la insulina en esta célula muscular, su efecto lo va a hacer mejor, ¿no? Y también te va a dar una respuesta antiinflamatoria. Entonces, esta lipotoxicidad básicamente va a fregar peor aún todo. Entonces, va a acumular ácidos grasos libres, más grasa a nivel sanguínea, ¿ya? Y este estado preinflamatorio, pues, va a activar una vía, que es la proteína quinasa C. ¿Por qué esto es importante? Mira, vamos a ver. Quizás esto se puede confundir un poquito. ¿Se recuerdan lo que vimos en el receptor? Había el receptor, ¿cuál era el aminoácido? Tirosina. Entonces, lo que va a hacer esta vía no va a fomentar la tirosina, sino otros aminoácidos, ¿no? Que van a ser dos, como dice, la seronina y la treonina, ¿no? Entonces, eso es algo anómalo, pues algo que es patológico. Ahora, ese estado proinflamatorio, como lo dije, también va a segregar moléculas proteicas, como son las siguientes, y estas también van a realizar un efecto a nivel del receptor. Lo que van a hacer es desfosforilarlo. O sea, básicamente lo van a botar a esa tirosina, ¿no? Entonces, estos dos efectos lo que van a realizar es menor acción de la insulina, ¿no? Menor fosforilación, menor todo, ¿no? Como estamos viendo ahí en el gráfico, miren, la proteína, esas dos proteínas van a inhibir a ese receptor y van a fomentar que sea menos efectiva la translocación, ¿no? Pues ahí está, ¿ves? Los residuos de seronina y treonina, de verde, vamos a dar cuenta de que eso es algo anómalo, no debería ser así, ¿no? Sino con el otro, el tirosina, ¿no? Entonces, el AMP cíclico también puede ser fomentado con mecanismos compensatorios, como la adiponectina, como ya les dije, puede ser también las incretinas, como el GLP-1, o también el calcitriol a nivel óseo, que van a ser el mecanismo que van a subsanar todo esto. Entonces, ¿qué es lo que va a suceder al final de todos? Toda esa vía que hemos hablado antes se va a fregar, ¿no? Menor afinidad, menor expresión de la GLUT4, o sea, la glucosa ya no va a entrar, básicamente, ¿sí o no? ¿Y qué va a hacer la glucosa? Pues se va a quedar en la sangre, o sea, una hiperglucemia. Y también va a hacer que la insulina ya no efectúe bien, una hiperinsulinemia, o sea, lo que se conoce como resistencia a la insulina. ¿Ya? Eso es una parte de la diabetes. Por otro lado, la glucosa también va a ingresar a nivel del páncreas endocrino, ¿ya? Por medio de su canal GLUT2. En la mitocondria, ¿qué es lo que va a hacer la glucosa? Ya hemos visto, fosforilación oxidativa, eso desde pre, creo que ya saben, ¿no? Ciclo de Krebs, demás, va a aumentar el ATP. Este ATP lo que va a hacer es inhibir. Ese canal es muy importante, ojo, ¿eh? Es un canal de fuga de potasios. Los potasios van a salir por ese canal, ¿ya? ¿Y mediante qué? ¿No? Por su mecanismo normal. Pero el ATP, cuando está ahí, lo va a inhibir. O sea, es como que va a decir, potasios ya se quedan. Cuando se quedan, va a aumentar el potasio intracelular, perdón, aumentando el ingreso de calcio y haciendo de que la insulina salga. Ese es un mecanismo fisiológico normal del páncreas, ¿no? Pero ¿qué pasa cuando la glucemia está alta? Cuando la glucemia está alta, la glucosa va a estar entrando a cada rato, ¿no? Va a liberarse bastante insulina. Entonces, de alguna forma, los estudios dicen que la glucosa viene a ser tóxica, ¿ya? Va a haber algo que se conoce como, va a haber un síndrome del linfocito dormido, algo así se llama. Y básicamente la glucosa lo que va a hacer es que a nivel inmunológico no se pueda efectuar esto correctamente, va a ser tóxica. Las grasas también. Todo esto va a ser factores para que la insulina ya no se libere y por lo tanto haya menor producción y secreción generando lo que es la disfunción, ¿no? Esa disfunción de las células beta y la resistencia a la insulina es todo lo que resume la fisiopatología. Ahora, vamos un poco más a lo que es la farmacología y por eso hay que clasificar estos fármacos, ¿no? Los fármacos se van a clasificar de la siguiente manera. Hay muchas maneras, sí, por su acción, por su mecanismo, ¿ya? Pero esta es la forma más sencilla, entre comillas, ¿no? Las insulinas es uno de ellos. Las insulinas sí se van a dividir por su acción. Una acción rápida o ultra rápida, intermedia, ¿no? O normal y una prolongada o ultra lenta, ¿no? Aquí están los ejemplares más clásicos, el Aspart, ¿no? El Lispro, el NPH, que es algo que en nuestro pasito del año pasado vino, creo.
la prolongada también. Sensibilizadores como cuáles, ¿no? Las tiazolidionas y las biguanitas. Estas segundas son las más importantes que ustedes tienen que conocer, ¿ya? Su terminación es similar, por eso es que no es tan difícil recordarlas. La biguanina, la más principal, es la metformina. Inhibidores del transportador sodio-glucosa, ¿no? A nivel de tubo contorneado, también es algo importante que tienen que tener en cuenta, ¿no? Termina en glifosina, ya a nivel intestinal está la ascarbosa también, va a retrasar la absorción de glucosa. Secretagogos son los que van a propiciar que la insulina se secrete de mayor manera. Por ejemplo, las sulfonilurias, ¿no? Tenemos la glibenclamida, glimepirida, y entre otras. Las meglitinidas también no están usadas acá en el Perú, pero igual no está de más decirlas. Y las incretinas, que van a ser los fármacos del futuro, ¿va? Se van a acordar. Agonistas GLP y los inhibidores de DPP4, ¿no? Algunos ejemplares como la tirzepatía, semaglutide, y entre otras. Entonces, esas cuatro son las que más tienen que conocer porque son las más usadas, entre comillas, las biguanidas, los inhibidores de la SGLT2 y las sulfonilurias. En las insulinas la NPH también es muy usada, pero también algunas, las demás también, es bueno que lo conozcan. Y algunas frases para que se puedan recordar, pues la metformina, esa imagen de los guanacos, dos, porque son dos, y guanidas de guanacos, ¿no? Que van a estar en el metro y con sus minas, todos guerrilleros. También vamos a tener el de acá. El Nissan T es llenado con GLP en el grifo. Si van a acordarse de los GLP, pues acuérdense de eso, ¿no? De los grifos, ¿no? Que tienen su gas licuado de petróleo y demás. Y este de acá, que es en el siglo XIII, hay dos grifos que como va a haber lluvia en un batallón, ahí está Gengis Khan, ¿no? ¿Cómo se acuerdan ya? Para los que les gusta historia, pues en el siglo XIII a inicios recuerden que Gengis Khan es el que unificó el imperio mongol, ¿no? Ya se estaba expandiendo a Europa oriental, así que, bueno, de alguna forma se pueden acordar con el siglo XIII de SLGT2, ¿no? Ahora, pasando por la farmacocinética, las insulinas es algo que hay que tener en cuenta. Y para eso, este gráfico clásico, lo he sacado de Lippincott, ¿sí? Y también del Goldman de Medicina Interna, van a ver dos partes, ¿no? El mecanismo de las insulinas, su pico, su inicio, cuánto dura, eso es algo que ustedes tienen que conocer desde ahora, porque en Medicina Interna les van a preguntar. Entonces, primera insulina, de acción ultra rápida, ya la habíamos mencionado, ¿no? ¿Cuál es esa? La Lispro, la Aspart, ¿no? El pico va a ser de 30 a 90, sobre todo en 60 a la hora es donde inicia, ¿no? A la hora es donde tiene su máximo efecto. El inicio es rapidísimo, ¿no? 15 minutos, por eso es que se toma, se inyecta en ayunas, ¿sí? Después tenemos lo que son las rápidas normales, pues, ¿no? O cortas, que es la regular o también conocida como cristalina. El inicio, a diferencia, ya es a la media hora y su pico ya vendrían a ser a las 3, 4 horas, ¿no? Otra de ellas tenemos la intermedia o la NPH, ahí podemos tener, ¿no? Ya un poquito más duradera, como se pueden dar cuenta. ¿Cuánto dura? Ya casi un día. Ya, por eso es que esto es en el tratamiento es algo que hay que tener en cuenta, ¿no? En los pacientes diversos que pueden necesitar diferentes tipos de insulinas. Esta, que ya vendría a ser la ultra lenta, también conocida como la prolongada, el de Temir, la glargina de U100, pues esas no van a tener un pico exacto, sin embargo, son importantes porque van a durar, ¿no? En pacientes ancianos es algo que hay que tener en cuenta, ¿no? Una vez al día normalmente se pone. Y la otra prolongada, que vendría a ser el de Gludec. ¿Cuál es la diferencia entre estas dos prolongadas? Como se pueden dar cuenta, la duración. El de Gludec tiene a ser más de un día, incluso casi un día y medio, ¿no? Es algo que hay que tener en cuenta en la terapia, ¿no? Farmacológica. Las más conocidas, intermedia y la rápida, son las que más les puede venir. Acuérdense de la NPH, intermedia. Son 3 letras, así que de alguna forma, pues ahí está. Y la cristalina o regular, ¿no? Algunas ideas que hay que tener en cuenta, algunos principios, y ahí para que lo lean, no está de más, de características de estas insulinas. Y por último, las sulfonilurias, que vendría a ser la glibenclamida, ¿no? Que está ahí, creo que en su experimento de mañana lo van a usar. Esto es importante, les voy a dar el ADME, ¿no? El ADME para ello, las sulfonilurias se va a absorber a nivel gastrointestinal de una forma normal. Es chile esta de acá. Su forma farmacéutica van a ser las pastillas a nivel oral. La distribución
este es algo importante, y haya sido una pregunta del año pasado, me acuerdo muy bien que me equivoqué todavía, que van a tener una alta relación con las proteínas plasmáticas, sobre todo la albúmina, ¿ya? Y la pregunta era así, ¿no? ¿Qué pasa si hay un fármaco, por ejemplo, que lo libera? O sea, que como, es como que se agarra la albúmina y dice, no, la albúmina es mía, tú vete. ¿Qué es lo que va a hacer? Ah, lo que va a hacer es que va a incrementar su efecto, pues, ¿no? Te va a bajar más la glucosa. Esa fue la pregunta. El metabolismo se va a dar a nivel hepático con ese citocromo, ¿sí? Y hay que tener cuidado con los antifúngicos, los azoles, como el fluconazol, ya que estos van a inhibir a ese citocromo, entonces si lo inhiben básicamente va a activar más su acción, ¿no? Va a generar una hipoglicemia, hay que tener cuidado. Excreción a nivel renal, así que hay que tener en cuenta con los pacientes que tienen insuficiencia renal, ¿no? Nada más. Seguimos. Frente a la farmacodinamia, voy a hacer algo rápido, porque no quiero que se mareen mucho con la bioquímica, capaz no entiendan mucho. Bueno, el glucagón, nosotros sabemos que el glucagón lo que va a hacer es la gluconeogénesis, y la metformina es algo que ustedes tienen que tener muy en cuenta, porque es el fármaco de primera elección, y es la que más se va a usar a nivel nacional, y lo que va a estar así, para los endocrinólogos es su pan de cada día. Entonces, quiero explicarles sobre todo esto, ¿ya? El complejo 1 y la inhibición de esta enzima, la glicerol 3-bisfosfatasa, ¿no? Esta enzima es importante, la MGDP, ¿por qué? Porque a nivel de la mitocondria, en la célula hepática, lo que va a hacer este glicerol 3-fosfato es que se va a transformar ¿en qué se va a transformar? En el dihidroxiacetona fosfato. Entonces, es lo normal, esto es lo normal, ¿ya? Y para ello, ¿qué va a necesitar el NAD, no? Como dice su nombre, y una enzima importante, que es esa MGDP, es una deshidrogenasa. O sea, si es una deshidrogenasa, lo que va a hacer es quitar el hidrógeno, ¿no? Entonces, ese NAD va a pasar como NADH. Eso es algo normal que pasa a nivel celular, ¿está bien? Entonces, ¿por qué es importante? Porque como va a inhibir, miren, la metformina inhibe a la MGDP, o sea, va a disminuir. ¿Qué es lo que va a suceder? Disminuye esta última molécula y va a aumentar la anterior, ¿no? La precursora. Y por lo tanto, lo más importante es que va a disminuir el NADH. El NADH es importante, ¿por qué? Porque la vía del lactato, nosotros sabemos, ¿no? Se va a transformar en piruvato. ¿Y para qué va a necesitar? El NADH. ¿Entienden? ¿No? Y la lactato deshidrogenasa. Esa es una enzima, ¿no? Entonces, si no hay NADH, dime tú, ¿se va a transformar en piruvato? Ya no, pues. ¿Y el piruvato por qué es importante? Porque se va a transformar en glucosa, pues, ¿no? Mediante una enzima. Entonces, eso es lo que va a hacer la biguanida. Va a haber menos glucosa a nivel sanguíneo, y por lo tanto va a generar la baja de azúcar, ¿no? Por eso es que es una de los fármacos más usados, y sobre todo te controla el peso y no te causa hipoglicemia severa, ¿no? Como las sulfonilurias, por ejemplo. Entonces, acá vamos a entrar al campo de las sulfonilurias, ya como la glibenclamida. Igual, la glucosa va a ingresar a la célula, ya saben esto, a nivel mitocondrial, va a generar ATP, y ya lo expliqué antes, el ATP lo que va a hacer es inhibir a ese canal de fuga de potasio. Y el canal de fuga va a tener dos receptores, va a tener dos subunidades, disculpen, que va a ser el KIR 6.2 y el SUR1. Ahora, ¿cómo te acuerdas? Pues el SUR1 literalmente significa receptor de sulfonilurias. Ya, pues ahí es donde va a actuar la sulfoniluria, ¿no? Entonces, vamos a explicar de manera normal. El ATP va a inhibir a este canal en el KIR 6.2. Ahí está el potasio, miren. El potasio va a tener que salir, pero ¿qué pasa? Uy, le cierran la puerta, ¿no? Mira, si tienen que salir normal, uy, le cerraron. Entonces el potasio se queda a nivel intracelular, se va a acumular, y bueno, lo que va a hacer es más positivo adentro, que es eso, despolarización, ¿sí o no? Se despolariza la membrana, ¿no? De forma transitoria, ya activando una electricidad, por así decirlo, ¿no? Un mecanismo eléctrico que va a generar el voltaje para que el canal del sodio ingrese el sodio. El sodio va a aumentar su voltaje al calcio, ingresa el calcio. Y el calcio es como un futbolista, ¿no? Lo que va a hacer es patear. Va a patear a las moléculas de insulina. Ustedes saben que la insulina por factores de transcripción, es una molécula que se va a sintetizar en el núcleo, ¿no? Entonces, ¿qué hace el calcio? Lo patea, y la insulina se va para afuera, se va a nivel sanguíneo. Eso es lo normal, ¿saben? Eso es lo normal. Entonces, ¿qué hace la sulfoniluria? Viene y lo inhibe. Ahí está, lo inhibe. Inhiba ese canal, entonces va a generar de que haya más insulina, ¿entienden? Más insulina, más insulina. Entonces,
va a generar más despolarización, más insulina y controlar más la hiperglicemia, ¿no? Entonces, pasamos a los efectos adversos, ya. Y para esto voy a proponer 3 imágenes, así que quiero que estén atentos. Capaz no me entiendan, porque he puesto un poco de palacios mentales. Los 3 fármacos que más usualmente vienen, las biguanidas, eh, como les dije antes, yo me guío por los guanacos, ya, de la metformina. Y no sé si han visto una película, mucha es algo antigua, ya, pero yo lo vi de chivolo, de niño, que se llamaba B13, Barrio 13, que también en España creo que se llama Distrito 13. Hay actores conocidos, o sea, pero es antigua. Y bueno, básicamente esa es la portada de la película, ¿no? Y me acuerdo por qué, ¿no? ¿Te acuerdas? B13, bueno, B12. Ya ahorita vas a entender por qué. Ahí tenemos a los guanacos que son los protagonistas, ¿sí? Es un distrito peligroso, un distrito 13, ¿no? Porque es el distrito o el barrio más peligroso de Estados Unidos. Entonces, vamos a tener la deficiencia de vitamina B12. Y ahí te acuerdas con un juego de palabras, ¿no? Es uno de los efectos adversos más principales, ¿no? Después tenemos otro que vendría a ser las náuseas y vómitos, algo general, ¿no? Como cualquier fármaco. Y una que es muy importante, la acidosis láctica. Es algo que tienen que tener muy en cuenta, ¿ya? Es un efecto adverso que puede desencadenar muchos problemas si no lo reconocen cuando el paciente tiene metformina a larga data. Y ahora, mira, ¿cómo se lo aprenden? Si usan por la imagen, pero también, mira, acuérdense de atrás, mira. Atrás les dije, miren acá, el lactato, ¿sí o no? ¿Qué pasa si todo esto se inhibe? ¿Tú crees que el lactato se va a transformar a piruvato? No, o sea, el lactato básicamente se va a acumular. ¿Y eso cómo se llama? Acidosis láctica. Es fácil, ¿no? Ahí lo entiendo. ¿Ya? De ahí también la otra es la pérdida de peso. Por eso es que la metformina es importante. Los pacientes son obesos. Entonces, ¿qué nos conviene? Que bajen de peso, pues. Algo muy relevante, ¿no? Un catabolismo metabólico, ¿no? Entonces, ese es un palacio para que se puedan recordar. Las inhibidores del ACGLT2, ¿ya? Esos dos efectos adversos son los más conocidos, los más importantes. Y para eso también me baso en lo anterior que les dije. Ya acuérdense de los grifos. Ya, también, ¿por qué les puse grifos? Porque recuerden que los fármacos terminan en glifosina. O sea, glifosina, para que se acuerden, ¿no? En grifos. Entonces, ahí tenemos la Gengis-Khan, ya siglo III, acuérdate de SGLT y 2, porque son 2 grifos. ¿Y por qué habrá lluvia? ¿No? Una lluvia dorada, una lluvia así media amarilla, y los honguitos. Porque básicamente, como esto va a estar, el efecto va a ser a nivel renal, a nivel de los túbulos, va a inhibir el transportador de sodio-glucosa, o sea, la glucosa se va a ir por la orina, lo que va a fomentar de que haya una mayor probabilidad de que el paciente, pues, orine básicamente glucosa, ¿ya? Por eso es que la orina está ahí como la lluvia, ¿no? Y tenga mayor cantidad de orina más veces, ¿no? Que es la poliuria. Además de ello, que es la más importante de efecto adverso de esto, es las infecciones micóticas, Candidiasis albicans. Entonces, representado por los honguitos de plantas versus zombies, ¿no? Ahí están. Como son amarillitos también, recuerden, ya pues, está relacionado a la glucosuria, ¿no? Y ya por último, tenemos acá las sulfonilurias, como la glibenclamida, glimepirida, y no se vaya a confundir con el grifo, ¿eh? Sí, porque estos fármacos empiezan con gli. Entonces acuérdense de glibenclamida, glimepirida, glineticida. Entonces el gli yo recuerdo por los jeroglíficos, ¿no? Entonces básicamente básate en el antiguo Egipto, y como estas sulfonilurias también suenan a surfear en el Nilo, más o menos, ya, pues recuérdate por un Anubis, así gordito porque hay aumento de peso, y como te puedes dar cuenta, el Anubis está medio como que sudando, ¿no? Está que suda frío, está ahí con el corazón a 1000, ¿no? Está que le baja, entonces está que pierde energía, es un poco ansioso, es porque el efecto adverso más importante es la hipoglicemia, ¿está bien? La hipoglicemia es algo muy importante en las sulfonilurias, por eso hay que tener en cuenta en pacientes ancianos cuando se les receta. ¿Por qué? Porque se le puede bajar la glucosa mucho ya, ¿no? De lo que tú le quieres ayudar, pues hasta lo puedes fregar peor, ¿no? Y se representa como así, ¿no? Palpitaciones, tenemos ahí sudoración fría en las noches sobre todo, ¿no? Tenemos ahí los mareos, ya como si el paciente se va a desmayar, incluso hay ocasiones, ya algo que hay que tener muy en cuenta. Y por último, pues el aumento de peso, ¿no? Ahí vemos el novio gordito, así que
Recuerden, ¿no? Surfear en el Nilo por sulfonilurias, y como inician con gli, ya pues te recuerdas por los jeroglíficos, ¿no? Y bueno, ¿no? Eso es todo. Las indicaciones, recordemos que son antidiabéticos, eso sobre todo para la diabetes mellitus tipo 2, las insulinas se dan en la diabetes mellitus tipo 1, contraindicaciones, por ejemplo, en la insuficiencia renal, ya les manifesté, ¿no? Por ejemplo, cuando el paciente tiene deficiencia de la vitamina B12, ¿no? Por ejemplo, si presenta enfermedad de Crohn, como esa enfermedad de Crohn es una enfermedad inflamatoria intestinal, se absorbe en el ilion la vitamina B12, pues no le puedes dar una metformina, imagínate, ¿no? Entonces, eso es algo que ya analizando un poco, pues. Y bueno, chicos, eso sería todo. No sé si tienen alguna pregunta. ¿Alguna pregunta? Ya, bueno, creo que no sé si tendrán el... Aún no les he pasado el banqueo, ¿no? ¿No le han pasado, José Manuel? Ya. Ya, bueno, yo mira, acá tengo mi pasito XD. Algunas cosas que vinieron, como les dije, de las sulfonilurias, era ¿cómo se llama? Esto de acá, la distribución. Ya vino una pregunta de esa. También vino de la NPH, como les dije, ¿no? La NPH, ¿qué tipo de insulina es? Intermedia. Ya. Esta es ultra corta, ¿no? Estas también se llaman cortas, ultra rápido, ultra corta. Después el aloxano no lo enfaticé mucho, como es un fármaco experimental. Por ahí le hacen una pregunta, pero en el banco hay una pregunta de ello. ¿Ya? La metformina también preguntan bastante, ¿no? Como es la de primera línea, es algo que tienen que tener muy en cuenta. Y ya, pues las reacciones adversas clásicas, ¿no? Por ejemplo, acá vino la hipoglicemia en sulfonilurias, glibenclamida, eso es lo que vino antes. Capaz le pueda venir ahora de biguanidas, no sé si es láctica, ¿no? Pero bueno. Ya pues chicos, si no hay más preguntas, eso sería todo y muchas gracias por su atención. Ahí les voy a pasar el PDF, el material. Listo, placer. Ya, buenos días, chicos. Vamos a tener banqueo de antihistamínicos. No he visto mucho en las planchas del segundo examen que venga mucho este tema, pero de todas maneras siempre es bueno que tengan en cuenta alguna que otra cosa fundamental sobre este tema. Así que ya, empezamos con la primera pregunta. Ya. Respecto a la traducción de las señales del receptor de histamina tipo 1, H1 receptor, ¿cuál es la cascada intracelular activada tras la unión del ligando en las células del músculo liso bronquial? Ya. Para esta pregunta, ustedes tienen que recordar algo muy importante, ¿ya? Está en su PPT. Esto es fundamental con lo que tiene que ver con los receptores y también es su mecanismo de acción. Por ejemplo, en cuanto a lo que es H1, la localización fundamental va a ser en lo que es el pulmón. ¿Ya? La localización también puede estar en el corazón y en el cerebro, pero fundamentalmente en el pulmón. Causa efectos de vasodilatación, aumento de permeabilidad capilar y broncoconstricción. Y su mecanismo fundamental va a ser lo que es la unión a proteínas G alfa 11 y lo que va a hacer es la activación de lo que es la adenosina, creo. Ya. El PLA. ¿Ya? Por otro lado, lo que es el H2 tiene la localización fundamentalmente en lo que es el estómago, tiene el efecto del aumento de la secreción del ácido gástrico y el mecanismo es a proteínas GS y aumentan lo que es el AMPC cíclico, ¿no? Y por otro lado, el H3 tiene la localización en lo que es el cerebro, su mecanismo es a través de proteínas GI y disminuye el AMPC cíclico. Y por el otro lado, la H4, la localización es en el sistema inmunológico y el mecanismo igual de todas maneras es la misma, ¿no? Proteínas GI y disminuye también el AMPC cíclico. Entonces, el H1, pulmón, mecanismos G-alfa. Localización de H2, localización en estómago, mecanismos GS, H3, cerebro, GI, y el H4 igual sistema inmunológico y proteínas GI. Entonces, lo que dice dentro de la pregunta, por ejemplo, es ¿cuál es la cascada intracelular de lo que vendría a ser el H1? Tras la unión en el ligando en las células del músculo liso bronquial.
La A dice activación de proteínas GS, aumento de adenilato ciclasa y elevación de la MPC cíclico. La GS es una proteína que va a estar fundamentalmente en lo que es el H2. Entonces, por lo tanto, la clave 1 o la clave A no sería una de las respuestas. La activación de GI, inhibición de adenilato ciclasa y apertura de los canales de potasio. El GI es uno de los mecanismos o una de las proteínas que actúa en la H3 y el H4, así que por lo tanto también descartarían esa alternativa. Por otro lado, la activación de la proteína GQ11 o la G-alfa, estimulación de la fosfolipasa C, aumento del IP3 y lo que es el calcio intercelular. Aquí ya, como ustedes recuerdan el mecanismo, sí o sí esta es la alternativa, ¿no? Entonces sería activación de la proteína GQ, estimulación de la fosfolipasa C, aumento de la IP3 y aumento del calcio intercelular. Por otro lado, activación de los receptores sinotrópicos y entrada masiva de cloro posterior a la hiperpolarización. Este es un mecanismo de acción de otro tipo de medicamentos, no es fundamental en receptores o antihistamínicos. Y por otro lado, la estimulación directa del guaninato ciclasa con aumento de GMPC cíclico y la activación del PKG. Igualmente no es fundamental en lo que es antihistamínicos, por lo tanto también no sería otra de las claves, ¿no? Así que la clave sería la C, justamente por lo que es mecanismos de acción, ¿no? Ya, siguiente pregunta. Ya. Aquí, en cuanto a la pregunta 2, dice un varón de 72 años con antecedentes de hiperplasia prostática benigna, HPV, y glaucoma de ángulo cerrado, acude por rinorrea y estornudos primaverales. ¿Cuál de los siguientes fármacos está contraindicado debido a su elevado perfil de efectos antimuscarínicos? Ya, aquí es importante recordar que, por ejemplo, los de primera generación, como por ejemplo algunas como la clorfenamina, el dimendrinato, todos los que están aquí, ¿no? Las quilaminas, la entolamina, la flipiracina, las fentoxacinas, son de primera generación. Y estas atraviesan la barrera hematocefálica, por lo tanto, sí o sí van a causar sedación y van a tener la mayor cantidad de perfil, efectos adversos anticolinérgicos, antimuscarínicos. Y los de segunda generación mayormente no van a atravesar la barrera hematocefálica y no van a causar sedación, por lo tanto no tienen un perfil tan alto de lo que vendría a ser efectos antimuscarínicos. Entonces nos tenemos que enfocar más que todo en lo que son medicamentos de primera generación. Ay, se fue por el otro lado. Yeah. Entonces, por ejemplo, tenemos aquí medicamentos en las alternativas como la fexofenadina, que vendría a ser un medicamento de segunda generación, por lo tanto no sería uno de los medicamentos que nosotros estamos enfocados. Luego está la loratadina, que también es un medicamento de segunda generación, así que por lo tanto no está dentro de lo que nos interesa. La cetiricina sí está medicamento, no es un medicamento igual de todas maneras de primera generación, así que tampoco lo pondrían. Luego la última, la desloratadina, igual porque es uno de segunda generación, así que lo único que te queda es la de primera generación, ¿no? La difenidramina. Ese sí o sí es un medicamento de efecto antimuscarínico, porque sí, al ser de primera generación y al pasar la barrera hematocefálica, sí o sí va a causar ese perfil alto, ¿no? De efectos antimuscarínicos marcados. Entonces aquí lo principal, cuando les preguntan, por ejemplo, lo que son fármacos contraindicados debido a elevado perfil de efecto antimuscarínico, siempre se tienen que enfocar en medicamentos de primera generación. Ya, entonces aquí la clave sería la de... Ya, siguiente pregunta. Ya. En la pregunta 3 dice, señala la alternativa falsa con respecto al uso de antihistamínicos en el tratamiento de la cinetosis o mareo por movimiento. Igualmente aquí en esta pregunta tienen que recordar que hay medicamentos que actúan en ciertas cosas y hay medicamentos que actúan en otras cosas, ¿no? La fexofenadina, la cetiricina, la loratadina, la desloratadina y la bilastina actúan en lo que es la rinitis alérgica, la urticaria, el prurito y la dermatitis atópica. La difenhidramina, la prometacina, el dimendrinato, la ciclicina y la mesiclicina actúan en lo que son cinetosis por mareo por movimiento, o vértigo, o lo que es náuseas y vómito, ¿no? Pero lo contraindicado o lo que se debería tener en cuenta es que justamente estas causan sedación e insomnio. Entonces, cuando leemos las alternativas, tenemos que, por ejemplo, la escopolamina
escopolamina, es más eficaz que los antihistamínicos para prevenir síntomas. Sí, porque justamente este es un medicamento antimuscarínico, por lo tanto sí ayuda con lo que vendría a ser el mareo por movimiento, así que esta alternativa es verdadera. Los fármacos de segunda generación, como la fexofenadina, son la primera elección por su rapidez de acción. Ya, aquí en esta alternativa, los de segunda generación normalmente no son indicados para lo que vendría a ser cinetosis o mareo por movimiento. Por lo tanto, esta podría ser falsa. El dimendrenato debe su eficacia al antagonismo de receptores H1 y mecanismos muscarínicos centrales. Saskia. Así que no actúan sobre receptores mecánicos porque previenen náuseas y vómitos. La mezclina posee una semivida plasmática más prolongada, entre unas 12 y 24 horas en comparación con otros agentes. Sí, porque justamente esto tiene una vida media, ¿no? La prometacina es útil, pero se limita por su marcado efecto sedante. Sí, porque normalmente no tiene tanto efecto sedante como los demás, ¿no? Ya, entonces acá la respuesta sería justamente lo que es los fármacos de segunda generación, como la fenazepina, son medicamentos por su rápida rapidez de elección. No, porque no son los indicados en lo que tendría que ver cinetosis o mareo por movimiento. No tiene nada que ver con lo demás. Y ya esa sería la respuesta. Siguiente. En la pregunta 4, un niño de 4 años es llevado a urgencias tras ingerir accidentalmente un frasco de jarabe de difenhidramina. ¿Cuál es el cuadro clínico de intoxicación aguda más probable al observar en pacientes pediátricos? Ya, acá tienen que recordar sí o sí cuáles son los efectos adversos de la mayoría de los antihistamínicos. Todos causan efectos antimuscarínicos, pero alguno que otro causa solamente 3 efectos adversos, ¿no? Los de segunda generación causan 3 efectos adversos, más los que la primera generación causan más efectos adversos. Por ejemplo, pueden causar lo que son el efecto de boca seca, el efecto de lo que es, por ejemplo, la agitación, retención urinaria, y varios efectos muscarínicos más. Yeah. En cuanto a eso, a lo que son niños, normalmente en comparación con los adultos, en dosis altas, estos van a tener un efecto llamado como excitación paradójica. Este efecto es fundamental que ustedes tienen que recordar. Excitación paradójica. Este es el efecto más fundamental en niños. Esto tiene que ver con, por ejemplo, alucinaciones. Está compuesto por 3 efectos. Alucinaciones, lo que es agitación y convulsión. Ya. Entonces, eso es uno de los principales efectos. Entonces, por ejemplo, los niños, como mayores de 4 años o en 4 años, tienen tendencia a este efecto adverso en grandes cantidades, ¿no? De medicamento, por ejemplo, en el que sería jarabe. Entonces, la primera alternativa dice sedación profunda, bradicardia extrema y miosis puntiforme. Esto es normal en lo que es adultos, así que no tiene mucho que ver con lo que es niños. Luego, por ejemplo, la alternativa C, dejémosla ver para el final, la hipotensión ortática severa y la diarrea sanguinolenta no son típicos de, por ejemplo, lo que son medicamentos como la fenhidramina, son más que todo por lo que es medicamentos de otro tipo. Esta y esta son medicamentos diferentes, ¿no? Por ejemplo, la hipertermia maligna por rigidez muscular tipo tubo de plomo. Esto es un efecto adverso que tiene que ver más que todo con lo que es la neurolepsia maligna, si no me recuerdo. Así que no tiene que ver con antihistamínicos. Las alucinaciones, excitación, ataxia y posibles convulsiones son justamente esa triada que les acabo de mencionar, que tienen que recordar que es la diferencia entre adultos y niños, ¿no? Así que si algún momento les preguntan si la difenhidramina tiene algún tipo de efecto más en lo que es niños por intoxicación, esa es la triada que ustedes deben de recordar. Ya, eso es todo por la pregunta 4. Siguiente pregunta. En la pregunta 5 tienen un piloto de aviación de 45 años solicita tratamiento para su rinitis alérgica estacional.
¿Cuál de los siguientes fármacos es la recomendación más apropiada para evitar el compromiso de su estado de alerta? Ya, aquí tienen que recordar, por ejemplo, que la clorfenamina o la clorfeniramina son medicamentos. Este medicamento y este medicamento, la clorfenamina, la hidroxicina y la prometacina, son medicamentos que atraviesan el sistema nervioso central. Entonces son de primera generación. Por lo tanto, causan sí o sí lo que es la sedación. Así que estos no tendrían, no ayudarían en nada, ¿no? Porque justamente atraviesan la barrera hematoencefálica, así que no es recomendable para personas que tienen que estar en estado de alerta. Ni para pilotos, por ejemplo, que van a aviar, o pilotos de aviación, o para gente que va a conducir, por ejemplo, en la carretera. Y los de segunda generación, como por ejemplo lo que es la cetiricina y la fexofenadina, no pueden ser recomendados menos sedación, menor penetración en lo que es el sistema nervioso central, y les ayuda pues a mantenerse alerta, ¿no? Entonces, puede ser una alternativa entre lo que es la B y la C, pero para nosotros esta alternativa va a ser lo que es la fenazina, la más utilizada en lo que es menos causa de mantenerse lo que es alerta. Entonces ahí solamente es por descarte, ¿no? Los de primera generación no está indicado en lo que son para personas que van a tener estado de alerta, y los medicamentos de segunda generación, más que todo los mayores utilizados, ¿no? Yeah. La pregunta 6 dice, señale la alternativa falsa sobre los receptores H3 de la histamina. Acá también creo que puse un gráfico, ya. Acá igualmente lo que tienen que recordar es más que todo su localización y su mecanismo, ¿no? La primera alternativa dice se localiza predominantemente en el cerebro y células hematopoyéticas, sí. Entonces esto es verdadero, porque su localización sí o sí está ahí. De ahí tienes funciones como autorreceptores que inhiben la síntesis y liberación de la histamina, sí, porque la H3 está encargada justamente de ayudar a que no se libere la histamina, justamente porque hacen este mecanismo. Por otro lado, también te hablan de su activación está acoplada a proteínas GI o que inhiben la adeninatociclasa. Sí, lo que inhiben justamente lo que es la sinapsis. Y por otro lado dice la E, pueden regular la liberación de otros neurotransmisores como la dopamina y la acetilcolina. Sí, estos justamente ayudan, ¿no?, a regular esos neurotransmisores para que no se hagan mayores en lo que es el cerebro. Entonces, la alternativa D, por ejemplo, dice existen numerosos fármacos aprobados por la FDA que actúan sobre este tipo de receptor para tratar la esquizofrenia. No tiene nada que ver esta alternativa porque no estamos trabajando con este receptor, ni mucho menos con la esquizofrenia. Así que esta vendría a ser la alternativa. Entonces, cuando hablan de receptores H3, tienen que recordar que está localizado en el cerebro, que tiene proteínas GIO, que inhiben la síntesis y liberación de la histamina y ayudan a regular lo que es la liberación de neurotransmisores, tanto la dopamina como la acetilcolina. Eso es lo principal que se tiene que recordar. Y ya por último, la pregunta 7 dice, señala la alternativa falsa respecto a la histamina en el sistema respiratorio. Saskia. Ya. La estimulación de receptores H1 bronquiales provoca broncoconstricción. Y acá también les puse el gráfico de nuevo. Aquí es la H1. Dice, provoca la broncoconstricción. Ya, sí, porque este es un efecto que sí o sí produce el receptor H1 al colocarse en lo que es el pulmón. Dice, los antihistamínicos H1 son el pilar del tratamiento controlador en el asma bronquial crónica. Sí, también. No, espera. La histamina aumenta la secreción de boco nasal y la permeabilidad capilar. Esto me viene, esto el asma no tiene nada que ver. La activación de receptores H1 en los vasos sanguíneos causa vasodilatación mediada por óxido nítrico. Aquí sí, no exactamente por óxido nítrico, porque está en los pulmones, ¿no? Causa vasodilatación. La epinefrina es el antagonismo fisiológico preferido para la broncoconstricción por histamina.
Sí, por ser beta agonista, ¿no? Entonces broncodilatación rápida. Entonces sí, tiene que ver. Igual esto tienen que recordar con los efectos del H1, sí o sí causa vasodilatación, aumenta la permeabilidad capilar y broncoconstricción. Es especialmente localizado en el pulmón, por lo tanto, o sí provoca broncoconstricción, aumenta la permeabilidad capilar y aumenta la secreción del moco. Aumenta lo que es vasodilatación mediante peróxido nítrico, y la epinefrina sí o sí es un antagonista de este tipo de receptor. Entonces, la alternativa B de los antihistamínicos H1, que son el pilar del tratamiento por controlador para el asma bronquial, no tiene nada que ver porque no son medicamentos utilizados para lo que es la inflamación. En el asma ustedes tienen que recordar que lo que fundamentalmente se recuerda es que existe una inflamación o una obstrucción en la vía aérea. Entonces, por lo tanto, los antihistamínicos no están indicados para lo que tenga que ver con inflamación. Así que eso sería la respuesta. Y bueno, eso sería todo por parte de lo que es banqueo con antihistamínicos. No he visto, como les explico, muchas preguntas en cuanto a lo que es este tema, pero siempre es bueno recordar solamente lo que es el mecanismo de acción y cada uno de los receptores. Y bueno, eso sería todo por mi parte, chicos. Muchas gracias.